¿Cómo aprecia usted la actual situación del Frente Amplio, señor Valentí? Yo creo que es un escalón más, un eslabón más de una crisis muy profunda, que se expresa en este caso más allá del caso concreto de Fernández y de Gonzalo, es decir, eso es un episodio. Tengamos en cuenta esto. 17 senadores del Frente Amplio hacen un trabajo a nivel legislativo, investigan, discuten, toman una resolución por la unanimidad de la bancada de senadores del Frente Amplio. Pocos días después, la mesa política del Frente Amplio, en esa bancada hay, por ejemplo, 7 senadores del MPP, o de las 609, hay senadores, un senador del Partido Comunista, que es su secretario general, hay un senador de la vertiente artiguista, y digo esto porque nos encontramos que en la mesa política, a pedido de las bases, se toma una resolución que no tiene absolutamente nada que ver con lo que ha sido y desmiente la decisión adoptada por los senadores de que para mí compañero Gonzalo Fernández no cometió ningún hecho ilícito, ningún acto reprobable que merezca otra cosa que ese proceso que se dio en el Senado. Bueno, no, el Frente Amplio decide pasarlo a un tribunal de conducta política. Y la pregunta que yo me hago es, ¿hasta cuándo vamos a tirar la cuerda de una estructura que cada vez menos representa a los frente amplistas y que ya no defiende a veces al gobierno del Frente Amplio, con un entusiasmo inexistente, a veces, como en este caso, desmiente a todos los senadores elegidos por el Frente Amplio? Entonces, es una situación muy grave, porque ya no estamos hablando de un problema de estructuras organizativas, estamos hablando de política, pero estamos hablando de algo todavía más importante que la política, de dos cosas que para mí son más importantes de la política. Primero, estamos hablando de un problema de legalidad. ¿Por qué lo dice? Porque nosotros nos ponemos por encima de la legalidad republicana. Nosotros tenemos otros códigos, otros mecanismos. Y entonces, ¿dónde está el límite? Nosotros podemos decidir adentro de la fuerza política una estructura de juzgamiento que está por encima de, por ejemplo, la que adoptó el Senado de la República. Y además, es una casualidad el hecho de que las mismas fuerzas políticas que impulsan esto son las que dentro del movimiento sindical le hacen la vida imposible al gobierno y lo acosan. Es decir, es simplemente una casualidad. Entonces, yo creo que acá está en juego cosas muy importantes. Hay varias cosas de fondo a las que usted hace referencia. Primero, ¿cómo se llegó a todo este escenario de conflictividad y tantas diferencias? Porque usted nos habla del Senado, de la mesa política, del área sindical. Bueno, se llegó, en este caso concreto, todos conocen que hace muchos meses que hay sistemáticamente, digamos, de parte de la prensa, de parte del mundo político, de parte de la propia interna del Frente Amplio, una discusión sobre este caso. Pero lo que pasa es que se van sumando situaciones en las que yo sí creo también que el gobierno tiene una responsabilidad en dar señales más claras. Porque yo de gobierno infalible no conozco. En general, los gobiernos infalibles son de derecha, porque dicen ser infalibles. Yo estoy dispuesto a discutir, pero estoy dispuesto a discutir sobre bases determinadas. El presidente de la República es José Mujica y lo va a hacer hasta el 28 de febrero del año 2015. Y yo he escuchado compañeros, dirigentes políticos y sindicales decir cosas sobre el presidente de la República que son absolutamente, no tienen retroceso. Y si hay alguien que ha criticado, ha discutido, ha opinado, incluso en momentos que nadie opinaba sobre los temas de confrontación ideológica, todos saben que yo, o por lo menos unos cuantos saben que he sido yo. Pero hay una cosa más complicada. Yo creo que alguna gente llegó a este proceso con una expectativa totalmente diferente y eso explota por todas las costuras, ¿no? A ver, por ejemplo. Bueno, yo creo que no les alcanza, por ejemplo, que el país vaya a crecer 8,5%. No les alcanza con que la desocupación esté en el 6%. No están de acuerdo con la asociación pública-privada. No están de acuerdo con otra cantidad de cosas. Pero eso sucedió también en el otro gobierno. Pero en este caso está explotando. Está explotando a través de la falta de una definición entre determinados sectores sindicales. Tomemos un ejemplo. Tomemos un ejemplo, la educación. La educación
pasó de 1.500 a 2.000 millones de dólares el presupuesto de la educación, pero tenemos en cuenta lo que representa, y no creció el número de alumnos en esa proporción, Ahora, en ninguna de las ¿a quién ramas. se refiere concretamente? ¿Podemos usar que Pero puede ser yo- el MPP, sí, claro, el Partido pero yo Comunista? no tengo ningún problema en decirlo, porque además me parece que es un debate necesario, no hay que demonizar a nadie, son posiciones políticas, discutámosla. Es el Partido Comunista, notoriamente, porque lo dice sus dirigentes, porque lo dicen sus declaraciones, etcétera, y hay sectores del MPP que ni siquiera defienden al presidente que, desde el punto de vista de su origen, es del MPP, pero que notoriamente está tratando de ser el presidente de todos los orientales. Pero ¿y por qué lo hacen? Yo creo que porque la consigna es un gobierno en disputa y están disputando a dentelladas. Y consideran que la disputa de posiciones, no solo de poder, porque el poder también se disputa desde el punto de vista de posiciones, hay que llevarlo a este terreno, al terreno social, de un paro general antes de comenzar ningún otro tipo de discusión, a nivel de un conflicto bancario como el que tenemos ahora, absolutamente desproporcionado e inoportuno, pero sobre todo desproporcionado, entre lo que se está reclamando y el nivel de medidas y distorsiones que se están actuando, llevando un gremio que era extraordinariamente prestigioso y que se había ganado el prestigio en los momentos más duros de la crisis económica y bancaria de este país, a la situación en que está, comprometiendo la imagen del movimiento obrero también, todo lo que pasa. Y sin embargo, uno se pregunta, Silva, ¿pero este gobierno va a bajar los salarios? ¿Este gobierno está tirando las leyes sociales para atrás? ¿Este gobierno redujo el presupuesto? ¿Este gobierno planea sobre el país el fantasma de una crisis y del retroceso económico? No hay ninguno de esos datos. Es más, el 60 y pico % de los uruguayos siguen apoyando al presidente Mujica y siguen apoyando, digamos, la política y sus resultados. ¿Y esta interna afecta al desempeño del gobierno desde su punto sin de vista? duda. Me refiero a la interna frente a amplista, mesa política. Sin duda, sin duda. Yo creo que afecta, ¿no? No se pueden dividir las cosas de esa manera. Pero como una fuerza política no es un aparato de propaganda de lo que hace un gobierno. Las fuerzas políticas que se transforman en eso se burocratizan y se mueren. Es una estructura política, para ser verdaderamente viva, es un canal de participación de la gente, un canal de opiniones y un canal de programación, de proyección de futuro. ¿Y esto cómo se cambia? No de futuro. Primero, creo que la única manera, porque la crisis esta es porque hoy la estructura de la mesa política y la estructura del Frente Amplio ya no representa el Frente Amplio. Ya no contiene la realidad política del Frente Amplio.